Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La reciente noticia dada a conocer por British Petroleum de que Estados Unidos ha pasado a ser el primer productor mundial de petróleo tiene consecuencias sin dudas en el mercado mundial de este importante producto, pero también en la geopolítica, en la distribución del poder. Sobre eso pues estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, escuchando la voz de expertos sobre este tema que tengo el placer de tener esta tarde acá con nosotros en el panel. Quiero dar la bienvenida al excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, Alí Rodríguez Araque, quien además, experto en temas de la energía y el petróleo, fue secretario general de la OPEP y ministro de Energía en su país. También me acompaña el doctor Ramón Pich Madruga, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y uno de los expertos del panel intergubernamental sobre cambio climático. Y también me acompaña esta tarde el doctor Reinaldo Sánchez Porro, profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana, uno de nuestros más reconocidos especialistas en los temas del Oriente Medio. Con ellos tres estaremos compartiendo nuestra mesa redonda, que estoy seguro va a ser de mucho interés para todos ustedes. Acompáñenos durante los próximos 55 minutos de programa. Antes de entrar en el interesante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy Grecia ha vuelto a rechazar mayores exigencias que ha recibido de sus acreedores. La cuerda ha vuelto a tensarse en el último momento. La voz de alarma la daba esta mañana Alexis Tsipras, con críticas a la postura de los acreedores. En la Comisión Europea nadie, ni siquiera la vicepresidenta Georgieva, que comparecía a mediodía en la sala de prensa, quería entrar en muchos detalles. La propuesta es un paso hacia el acuerdo y se está debatiendo ahora al máximo nivel. Georgieva se refería a la reunión convocada esta mañana por Juncker con Draghi, Lagarde y Reglin, los acreedores, a quienes luego se ha sumado Tsipras. Hay diferencias sobre determinados gravámenes, pero lo que más está endureciendo la negociación es la actitud del Fondo Monetario Internacional. Ayer no envió a un representante con capacidad de decisión al encuentro del Grupo de Bruselas y, al parecer, sigue reclamando más esfuerzos a Grecia. Bueno, así lo estaba reflejando las televisoras internacionales. Las agencias noticiosas están diciendo que tras apenas hora y media de reunión, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea cancelaron la reunión del Eurogrupo y proseguirán pues mañana las negociaciones con Grecia a partir de las 13 horas. Según las informaciones de las agencias, el presidente del Eurogrupo dijo que hemos informado a los ministros de los progresos. Desafortunadamente no hemos alcanzado todavía un acuerdo, pero estamos decididos a seguir trabajando toda la noche si es necesario. Así lo han estado reflejando las agencias noticiosas. Se espera que mañana continúe la reunión, pues mañana empieza en Bruselas también la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que traerá a todos los primeros ministros de la región. Uno de los acontecimientos sin dudas que marca la política de Europa en estos momentos y también pues los resultados de la crisis económica que vive el viejo continente. Noticia del día de hoy, entremos entonces a hablar de petróleo y geopolítica en nuestra mesa redonda. Estados Unidos podría haber superado ya a Rusia como primer productor mundial tanto de gas como de petróleo. Así lo afirma el diario estadounidense The Wall Street Journal, tomando datos de la Agencia de la Información de la Energía de su país y gracias a las nuevas extracciones de esquisto por fractura hidráulica. El año pasado Estados Unidos ya rebasó a Rusia en la producción de gas y ahora podría estar haciéndolo en petróleo. Según los datos del The Wall Street Journal, en julio pasado los barriles por día de ambos hidrocarburos por parte estadounidense fueron de más de 22 millones, por delante de los 21 rusos, algo que no ocurría desde el año 2000. La principal razón son estas nuevas reservas de esquisto. Por ello, las importaciones de gas de Estados Unidos han caído en un 32% en los últimos 5 años y las de petróleo en un 15%. Esta situación compromete a la economía rusa, que depende fundamentalmente de los hidrocarburos, y de hecho Moscú ha acelerado sus exploraciones en el mar Ártico por el deshielo del Polo Norte para encontrar nuevos pozos. Bueno,
esa es la noticia. ¿Qué significado tiene? ¿Qué implicaciones puede tener en el mercado mundial del petróleo? Sobre eso comenzamos hablando. Me gustaría, doctor Pish, sus apreciaciones sobre esta noticia de que es Estados Unidos nuevamente el primer productor de petróleo en el mundo. Muchas gracias, Randy. Buenas noches a todos. Sin lugar a duda que uno de los temas de esta última década, una de las tendencias más marcadas, tiene que ver con el auge, con la expansión de la producción de petróleo y gas dentro de los Estados Unidos, o sea, por parte de los Estados Unidos, que ha sido en los últimos, o sea, tradicionalmente un importante productor de petróleo y gas, de hidrocarburos. Ahora, sin dudas, esta situación más reciente, el auge más reciente, ha sido tal que en el propio año 2014 el incremento productivo en el caso del petróleo fue de 1.6 millones de barriles diarios en ese año, 2014, y durante los últimos 3 años, en el caso de Estados Unidos, el incremento productivo ha sido de al menos 1 millón de barriles diarios durante 3 años. Eso no tiene precedentes en la historia de esa importante y estratégica industria, y sin lugar a dudas, repito, es uno de los acontecimientos que ha marcado el escenario energético mundial en estos años. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta expansión, de este auge petrolero de los Estados Unidos? Hemos hablado en otras ocasiones de este fenómeno que se conoce por su traducción al inglés, el fracking, que no es otra cosa que la expansión o una de las tecnologías que ha servido de base a la expansión del petróleo y el gas de esquisto, particularmente en los Estados Unidos. O sea, ha sido una verdadera revolución desde el punto de vista energético, la que ha ocurrido asociada a la explotación de este recurso no convencional, sobre todo desde finales de la década de 1990, o sea, todo el periodo transcurrido de este siglo ha estado marcado por ese fenómeno que, por supuesto, ahora los resultados son mucho más notables, son mucho más evidentes. Y este auge ha estado también asociado no solo a la fracturación hidráulica, que es el famoso fracking, sino también a una intensificación en el uso de la perforación horizontal. Esa combinación de factores junto a los elevados precios que caracterizaron sobre todo la primera década de este siglo sirvieron de base para la expansión del petróleo y el gas de esquisto. Muchas veces ahora se habla del gas de esquisto, pero también el petróleo, o sea, las dos cosas. De hecho, hablaba hace un rato del tema de la producción de petróleo en particular. O sea, que ese ha sido un elemento que ha estado en la base de ese fenómeno y que de hecho es uno de los factores que ha condicionado el hecho de la caída de precios que se registró durante la segunda mitad del pasado año y que todavía de alguna manera está presente. Ha habido un ligero repunte en los meses más recientes, pero sin lugar a dudas una caída importante con relación a los niveles de mediados del año 2014. En el caso concreto de Estados Unidos, por ejemplo, en el momento de mayor esplendor en 2014 de esta producción de petróleo, llegaron a haber 1.800 equipos de perforación activos. Ya en este momento ha habido una caída prácticamente a la mitad como resultado de esta reducción de los precios del petróleo, y sin lugar a duda que esto es fundamental a los efectos de en la composición, la configuración que tiene este importante mercado a escala internacional. Paralelamente, toda vez que ha aumentado la producción y que el consumo no lo ha hecho con la misma dinámica, las importaciones norteamericanas de petróleo y gas también se han reducido considerablemente. Así vemos que si en el año 2005 las importaciones cubrían casi el 60% del consumo petrolero de los Estados Unidos, esa proporción cayó recientemente en el año 2014 a un 26%, y se espera que para el 2016 solamente esas importaciones representan el 21% del consumo petrolero de los Estados Unidos. O sea que avanza a partir de este elemento hacia una mayor autosuficiencia energética. Se estima que si se considera toda la producción energética de los Estados Unidos, permite cubrir cerca de un 90% de sus necesidades energéticas totales. O sea que es un elemento que no se puede dejar de considerar. Les decía que este es uno de los factores que ha estado incidiendo en la reducción de los precios desde mediados del pasado año. Por supuesto que no es el único factor, aunque los expertos coinciden en señalar que la oferta ha sido el elemento que más ha estado marcando esta tendencia de los precios, repito, desde mediados del pasado año. La oferta, por un lado, esta situación en los Estados Unidos, también hay que mencionar dentro de la propia OPEP el mantenimiento de muy elevados niveles de producción por parte de Arabia Saudita, que ha optado por una estrategia, Arabia Saudita y otros productores importantes
importantes del Golfo Arábigo Pérsico, como son los casos de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, que han optado por una estrategia de tratar de mantener la proporción o la participación en el mercado. Por supuesto, lo que ha tenido también como contrapartida esta caída importante de los precios del petróleo. Del lado de la demanda también hay factores que han estado incidiendo. El caso sobre todo de la desaceleración de la economía mundial, que es un factor importante, pero en particular de aquellos que constituyeron el corazón y siguen siéndolo, por supuesto, del dinamismo en el consumo petrolero en periodos anteriores, que son las llamadas economías emergentes, entre ellas países como China, India y otros que, repito, con su rápido crecimiento de la demanda, condicionaron en buena medida el crecimiento de precios en periodos anteriores, pero que recientemente también se han desacelerado esas economías y eso ha incidido en la repliegue de la demanda. En el caso chino, es importante destacar que no solo ha sido un problema de desaceleración económica, sino que ha habido un cambio de énfasis muy marcado hacia también industrias mucho menos intensivas en el consumo de energía y petróleo en particular, y eso también ha estado incidiendo en estas tendencias de la demanda. Y de hecho China se ha convertido en el principal productor de energía a partir de la energía solar. Y bueno, eso es un elemento importante. O sea, China no solo ha estado aumentando su consumo, aunque se ha desacelerado de este tipo de hidrocarburos, sino que China es en estos momentos y durante los últimos años ha aumentado considerablemente y se ubica en las primeras posiciones con relación al incremento de la participación de las fuentes renovables de energía, la solar, la eólica y otras como parte de su balance energético. Es el país que ha estado invirtiendo más en ese tipo de energías también, y eso es un elemento, por supuesto, que tiene mucho que ver con los esfuerzos por tratar de reducir la intensidad de carbono de esa economía. Hay un factor que no por mencionarlo al final es menos importante y que no debemos olvidar, sobre todo en un contexto como el actual de las últimas décadas, que es la especulación. Una especulación que también en este caso está presente en esos mercados, actuando a la baja. En este caso la especulación puede actuar lo mismo al alza que a la baja, aunque los especuladores por lo general prefieren la especulación al alza, pero también a la baja incide, y eso en un mercado como el actual, un mercado tan volátil, tan inestable y tan incierto. Recordemos que la volatilidad, la incertidumbre y la inestabilidad son tres de los elementos clave a la hora de definir un mercado como el petrolero, y eso es lo que ha estado, yo diría que se ha retomado en buena medida esa situación en el periodo más reciente. Esto, por supuesto, que tiene implicaciones diversas para la economía mundial. No olvidemos que estamos hablando del portador energético que representa el 33% del balance de energía comercial, el principal componente de ese balance de energía comercial, seguido por el carbón que aporta un 30%, el gas en tercer lugar que aporta un 24%, estos tres combustibles fósiles cerca del 90%, o sea un 87%, y el petróleo, hace un rato hablábamos con el señor embajador, algunos elementos, o sea la gran interrelación que se mantiene entre el petróleo y los distintos segmentos de la economía mundial, y cómo sigue siendo, lo que ocurre en ese mercado sigue siendo una variable clave que se transmite en definitiva al resto de la economía global por la vía del comercio, por la vía de las finanzas internacionales, por la vía de la situación alimentaria, en fin, tiene un conjunto de vasos comunicantes con la economía mundial que está muy en correspondencia con el papel clave que sigue teniendo el petróleo en esta economía. Y por supuesto que los países que son productores y exportadores tienden a ser los más afectados en una situación como la actual, también las compañías que dependen de este recurso, los países de menor desarrollo también se refuerza esa situación, y también se da un fenómeno cuando ocurren caídas de precios que es una mayor concentración de la producción y el capital de esta importante industria. Cada vez que se producen caídas de precios es muy frecuente ver que la llamada consolidación de este tipo de industria se refuerza, y hay un proceso en que las fusiones y adquisiciones se aceleran. Ya hay fenómenos de este tipo. Recordemos cuando a mediados de los 80 también cayeron los precios, que se acentuó mucho esta tendencia, y son algunos de los elementos que me gustaría al menos señalar en pinceladas en este momento, aunque después pudiéramos profundizar un poco. Son elementos que tienen que ver con el tema comercial y económico, pero esta noticia de la que estamos hablando tiene impacto ambiental, tiene impacto geopolítico, de eso podremos hablar más adelante, pero me gustaría escuchar la opinión de un experto como Ali. ¿Qué significa para él este ascenso de Estados Unidos al primer lugar del mercado petrolero mundial? ¿Cómo eso impacta en el propio comercio del petróleo, en la dinámica que está viviendo hoy el mercado petrolero? Bueno, como partida hay que
partir de un razonamiento elemental. El principal consumidor del mundo, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos, con apenas 300 millones de habitantes, representa el 25% del consumo total de energía. Es un gigantesco consumidor de energía. Por supuesto, fue por muchos años el principal productor de petróleo, a partir de todo el desarrollo del Medio Oriente y de Venezuela, primero de Venezuela y después del Medio Oriente, se convirtió en un productor que siguió siendo importante, pero que ya no ocupaba el rango de primer productor en el mundo. Como ocurre con muchos factores en el campo de la economía, pues son factores muy dinámicos, cambian de posiciones, pero obviamente que el factor reserva juega un papel muy importante. Pues esa es una de las preguntas también que uno se puede hacer, ¿no? O sea, se decía hasta hace muy poco que iba en declive la existencia de petróleo en el mundo, y sin embargo las noticias que estamos oyendo es de mayor producción en los últimos años de petróleo. El tema es el siguiente: el problema no es que haya pocas reservas de petróleo en el mundo, es el acceso a las reservas, porque un país puede tener gigantescas reservas. Venezuela tiene largamente las más grandes reservas de petróleo del mundo, si se incluye dentro de ellas la faja petrolífera del Orinoco. Pero hay una clave que yo agregaría al excelente examen que se ha hecho, que es el factor precios. Un factor determinante que está vinculado a otro factor determinante, que es el factor ganancia. La producción norteamericana se sostendrá en esos niveles en la medida en que todavía los precios compensen los costos de producción para sacar arriba ese petróleo llamado no convencional. Dice que el fracking les cuesta no menos de $40 producirlo. Hay que comparar los costos del fracking, por ejemplo, con producir un barril de fracking en Estados Unidos con un barril en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, o incluso con un barril de petróleo en Venezuela. No tengo a mano la comparación entre el costo de producción de un barril extrapesado venezolano de la faja para llevarlo de 8 grados a 14 grados, es decir, que sea un petróleo comercial, con el costo de producción de un barril de fracking. Yo no tengo esos análisis a mano, pero sería un tema interesante para los estudios con las fuentes que proveen toda esta información. Tengo la sospecha de que todavía sigue siendo competitivo el barril por intuición, por simple olfato, el barril extrapesado venezolano, que simplemente implica la construcción de mejoradores para llevar ese petróleo pesado y extrapesado a unos 14 grados, que ya puede llevarse a las refinerías para producir los derivados conocidos de petróleo. Pero obviamente que esta tecnología que se ha desarrollado en Estados Unidos obedece a un viejo plan que se trazó de los tiempos de Nixon, que se llamó de independencia de Estados Unidos. Es decir, ellos trazaron una estrategia que estaba orientada a romper precisamente la dependencia de las grandes importaciones que tradicionalmente ha hecho Estados Unidos para poder satisfacer su gigantesco desarrollo y sobre todo su gigantesca demanda de energía. Y en eso han invertido miles y miles de millones de dólares, ya no solamente en exploración, sino sobre todo en el desarrollo de tecnologías en aguas profundas. Y ahora esta tecnología, que no es nada nueva, pero que precisamente en la medida en que haya un determinado nivel de precios, pueden desarrollarse y aprovecharse. Ese es el tema clave para poder medir cuál es el futuro de
esta producción, porque habría que hacer los cálculos de hasta qué nivel, cuál es la frontera más allá de la cual el fracking no puede entrar en el mercado. Algunos hablan de que $40 sería el mínimo precio que pudieran sostener, pero bueno, hay diversas tendencias sobre eso. Ahora, usted que conoce por dentro a la OPEP y todos sus mecanismos, uno se sorprende que el mercado no se haya contraído, es decir, que la producción no se haya contraído cuando bajó tan estrepitosamente los precios del petróleo, y que todo lo contrario, lejos de bajarse la producción, incluso en algunos casos se haya incrementado a costa de que los precios hayan bajado a tanto nivel, ¿no? El primer factor a tomar en cuenta es que ya la OPEP no tiene el peso determinante que tuvo en el pasado. Sigue siendo, por supuesto, un factor muy importante en la definición de la cantidad de barriles que se colocan en el mercado. Sigue siendo la primera reserva, insisto, y tiene también la mayor capacidad de producción. Pero habría que ver cómo es la proyección de la demanda. Hasta ahora el crecimiento de la demanda es bastante uniforme, no hay fuertes incrementos de demanda, por lo menos para lo que corresponde a este año y hacia el año próximo, hasta donde se hacen proyecciones, no se esperan factores que provoquen una fuerte impulsión de los precios, más allá de ciertos aumentos en épocas en que salen de mantenimiento, las refinerías, vuelve otra vez la actividad de refinación, pero no hay elementos para pensar en este momento que puedan ocurrir grandes alzas de los precios del petróleo. Y que usted sostiene la idea de que en los próximos años se mantendrá más o menos por estos niveles los precios. Efectivamente, y eso tiene consecuencias para los países productores y exportadores, porque ya, salvo factores imponderables, no tendremos hacia el futuro inmediato previsible grandes alzas de precios, lo cual por supuesto tiene consecuencias desde el punto de vista de los presupuestos y de la economía de los países productores y exportadores. Bueno, pues hay otros elementos sin duda de los que seguir hablando, cómo esto impacta en la geopolítica internacional, que tiene que ver también con las dinámicas que tiene hoy el medio ambiente. De eso les propongo seguir hablando aquí en nuestra mesa redonda. Amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. And what I didn't know was that the 2005 energy bill pushed through Congress by Dick Cheney exempts the oil and natural gas industries from the Safe Drinking Water Act. They were also exempt from the Clean Air Act, Clean Water Act, the Superfund Law, and about a dozen other environmental and democratic regulations. And when the 2005 energy bill cleared away all the restrictions, companies like Encana, Williams, Cabot Oil and Gas, and Chesapeake began to use the new Halliburton technology, and they began the largest and most extensive domestic gas drilling campaign in history, now occupying 34 states. The method of gas drilling they use is called hydraulic fracturing, or fracking. It blasts a mix of water and chemicals 8,000 feet into the ground. The fracking itself is like a mini earthquake. The intense pressure breaks apart the rock and frees up the gas. In order to frack, you need some fracking fluid, a mix of over 596 chemicals. From the unpronounceable to the unknown to the too well-known. The brew is full of corrosion inhibitors, gelants, drilling additives, biocides, shale control inhibitors, liquid breaker aids, viscosifiers, liquid gel concentrates. On the side of that frac fluid truck, it should say, just add water.
Each time they drill a well, they need between 1 and 7 million gallons of water. Each time they go back and frack an existing well, they need an additional 1 to 7 million gallons of water. They can frack a well up to 18 times in its life. Próximamente en la mesa redonda, Gasland, un documental dirigido por el norteamericano Josh Fox. Bueno, un documental que tiene que ver precisamente sobre estos temas y la producción de petróleo y gas a través del fracking, sus implicaciones. Por cierto, que estaba leyendo algunos detalles en la prensa internacional de estos días que ya señalaban que el fracking produce el 43% del petróleo estadounidense y el 67% de su gas natural, y que ha convertido a ese país en el mayor productor combinado de gas y petróleo en el mundo. 43% del petróleo y 67% del gas natural en ese país es producido por el fracking. Pero hay, como decíamos, mucho que hablar sobre el tema energético y sus implicaciones en la geopolítica. El doctor Sánchez Porro decía ahora mismo, bueno, ¿yo qué hago aquí hablando de energía si lo mío es la historia? Pero es que la historia, por supuesto, es necesaria para entender también las implicaciones que todo esto tiene en la actual dinámica política del mundo. ¿Desde cuándo? Cuando uno habla de petróleo, siempre le viene a la mente el Oriente Medio. Y ahora, de cierta manera, África, porque se ha convertido también en un importante reservorio de petróleo y de gas para el mundo. Pero, ¿desde cuándo el Oriente Medio, profesor, tiene implicaciones importantes en la dinámica del mercado petrolero mundial? ¿Y cómo eso acentuó el interés de Estados Unidos por esa región? Bien, yo creo que es un factor que ha estado siempre presente en la historia del Medio Oriente. La riqueza petrolera viene desde lo más antiguo, incluso fue parte de las religiones preislámicas, ¿no? La adoración del fuego por parte de los mazdeístas, en el caso de Irán. Y toda esa historia, bueno, se va a precipitar extraordinariamente en el siglo XIX, cuando ya el petróleo entonces comienza a tener toda una serie de aplicaciones, ¿no? Desde el asfalto hasta la iluminación, los lubricantes. Y el gran salto entonces en el siglo, bueno, en esa época Bakú era muy importante, lo mismo que en Pensilvania, en Estados Unidos, y se pretendía, no se sabía que podía haber toda otra riqueza en la región, y el Golfo a la larga va a jugar ese papel, ¿no? De toda la zona en torno al Golfo, curiosamente a la misma área donde hay una gran cantidad de población chiita, que es un factor al que yo, si tengo tiempo, quisiera volver a aclarar, se convierte en una gran zona productora en la etapa ya posterior a la Primera Guerra Mundial, y esto desarrolla toda una serie de tendencias, ¿no? En una época muy importante, la segunda posguerra, cuando Irán intenta hacer lo que México había logrado en 1938, ¿no? Del 51 al 53 en la crisis de Mossadegh, que me parece que es un momento importante en la lucha contra lo que quedaba de las llamadas 7 hermanas, toda la historia esa que no podemos hacer ahora, y el porvenir siguiente. Yo creo que el doctor hablaba de la incidencia de los precios y de las ganancias, y yo creo que ha sido fundamental el problema en qué se emplea esa riqueza en el Medio Oriente, porque ha cambiado la historia de los años recientes. O sea, ¿dónde está precisamente esa riqueza? Bueno, tenemos el caso de Irán, un viejo productor en este sentido, Irak y Arabia Saudí, más los demás países. Y quería recordar entonces cómo ha sido una evolución reciente de la guerra del Yom Kippur para acá. O sea, si en los años 70 comenzó el proceso nacionalizador, la guerra de octubre de 1973 determinó una tremenda alza de precios. Y eso hizo que al cuadruplicarse a finales de año la ganancia, bueno, lo que entró realmente en las arcas de Arabia Saudita y de Irán fue tremendo. ¿Y ese enriquecimiento para qué sirvió? Quiero recordar que no apareció en el caso de un Egipto laico, más o menos nacionalista, sino que aparece en países que tienen una tradición muy importante y que son realmente teocracias, como es el caso de Arabia Saudí, por sus características políticas y demás. O sea, tienen orgullo ser teocracia. Y esta situación va a llevar en 2 años a más de 50 mil millones de dólares a las arcas de Arabia Saudita, y esto va a determinar todo un apoyo, una reislamización de las sociedades del Medio Oriente. O sea, se había sufrido toda una occidentalización, cierta permisividad en las costumbres y demás, y todo esto se va realmente a ir cambiando en la medida en que Arabia Saudí va a apoyar todas las fuerzas precisamente que tienen una tendencia más rigorista, más conservadora, más de acuerdo con su propia versión del Islam. Por eso insisto, ¿no? La excepción hubiera podido ser Irak, pero lamentablemente Saddam Hussein no utilizó el petróleo para otra cosa que no fuera para la guerra y para hundir a su país en toda una serie de procesos
políticos. Primero la desastrosa guerra contra Irán, después la de Kuwait, y se perdió toda una posibilidad realmente que fuera un contrapeso en este sentido, porque era un partido como el BAS, que tenía toda una tradición, pero bueno, lamentablemente la historia es lo que pasó y no lo que pudiera haber pasado. Y en ese sentido, bueno, me parece que es fundamental para entender lo que está pasando hoy en el Medio Oriente, que recordemos esa situación que se da después que triunfa la revolución islámica en Irán. Estamos en el año 1979 y todo cambia. Hasta ese momento, si los americanos estaban más o menos satisfechos con el hecho de que tanto Irán como Arabia Saudita, sus dos grandes socios, se enriquecieran de esa manera, todo va a cambiar cuando la revolución islámica toma el poder, asume una posición antiimperialista que conocemos, y al mismo tiempo comienza a despertar a todas las comunidades chiitas del Medio Oriente, que habían estado sometidas a la taquilla, al disimulo y demás. No se hablaba de ellas prácticamente. Recuerdo que estaba en Berlín cuando triunfa la revolución iraní, y yo no sabía qué cosa era un ayatolá, pero tuve el alivio de ver que tampoco los profesores de la Universidad de Humboldt sabían qué cosa era un ayatolá, porque fue un cambio, ¿no? Realmente fue una nueva cara la que surgió con todo esto. Y bueno, recientemente estamos leyendo en Granma el apoyo que la República Islámica le ofrece ahora en este momento a Irak, en base a, las palabras son, en base a la identidad confesional religiosa a las demás comunidades chiitas. Esto ocurrido con todas las demás. Si vamos a la política actual, bueno, hay un apoyo a Siria por parte de Irán. Ahí hay el gobierno que dirige este país, es alawita en sus figuras principales. Está el apoyo a Hezbollah, está lo que está ocurriendo en Yemen también en la actualidad. Los hutí son otra rama del Islam Shia. Y eso entonces nos explica esta situación que se va a dar a partir de la confrontación por la hegemonía que viene desde el principio del Islam. O sea, muere Mahoma, surgen estas dos ramas precisamente por un problema de poder. No voy a ir tan atrás, no voy a abusar del tiempo, pero esto se está repitiendo en la actualidad. Hay una alineación de países al norte y al sur del Golfo que tiene que ver con esta problemática, y que yo creo que si queremos entender bien lo que está pasando, independientemente de la alianza Arabia Saudita con Estados Unidos, que es fundamental en este sentido, tenemos que ver que ese país, Irán, está enfrentando una situación conflictiva en este momento. Es verdad que tiene 3 veces la población de Arabia Saudita, pero se enfrenta a toda una problemática como lo viene haciendo desde hace muchos años, y eso nos explica esos alineamientos, esa especie de guerra fría que tenemos al interior del Medio Oriente, con guerras locales, donde se está repitiendo esta confrontación. Eso es lo que yo quería modestamente plantear y disfrutar entonces de el conocimiento de la doctora Rodríguez, que realmente es parte de la historia de todo este proceso, ¿no? De la conformación. De todas formas, profesor, usted sabe de historia, pero sabe también de presente. Y hay, por supuesto, un momento que usted marca la revolución iraní, pero yo marcaría también un acontecimiento económico-energético que varió la dinámica de Estados Unidos hacia la región, que fue la crisis petrolera de los 70, y Estados Unidos buscó en el Medio Oriente ese lugar donde asegurarse la fuente energética que necesitaba. Esa dinámica puede cambiar ahora, piensa usted, a partir de que cambia la misma dinámica energética, es decir, el hecho de que Estados Unidos ahora se autoabastece, puede llevar a una retirada. Se dice, ahí estaba leyendo un artículo de Ignacio Ramonet que dice que se llama precisamente la nueva geopolítica del petróleo, y decía, el interés que tiene Estados Unidos ahora en China, que es su único y probable competidor en este siglo, lo va a llevar a abandonar el Oriente Medio. Y haber llegado a este nivel de producción petrolera le puede llevar a ir saliendo del Oriente Medio como región estratégica para poderse dirigir al Asia. ¿Qué usted piensa sobre eso? Bueno, hace algún tiempo Ramonet también dijo lo mismo. No sé si estamos hablando del mismo artículo, porque yo giré la pregunta a todos los compañeros que estaban trabajando la cosa. Ustedes saben que Ramonet está diciendo esto, y entonces todo el mundo pensó que no, que realmente no, de Estados Unidos no se va a retirar del Medio Oriente de ninguna manera. Tiene ahí numerosos intereses estratégicos, de todas maneras el petróleo hace falta siempre, pero indiscutiblemente no es lo mismo un Estados Unidos en una posición como la que estamos viendo ahora, que es una situación de dependencia, y ni siquiera en los 70 tenía esa dependencia, porque recordemos que la crisis de los 70, la crisis energética, a quien perjudicó sobre todo fue a Japón. Se dejó de hablar del modelo japonés a partir de ahí, porque el golpe fue muy fuerte, ¿no? Perjudicó a Europa también, y en menor medida a los Estados Unidos, que precisamente por las compañías, por el hecho de que mantenía el control de la comercialización y de toda otra serie de elementos, aunque no tuviera toda la prospección y demás, no lo afectó en tal medida, ¿no? Yo creo que estamos en una situación nueva, y en ese sentido me encantaría oír la opinión de los especialistas. Gracias, profesor.
Este jueves, en la Mesa Redonda, Toronto y otros compromisos internacionales del béisbol cubano. Los principales directivos de la Comisión Nacional de Béisbol y la dirección del equipo Cuba comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para hablar de los próximos eventos internacionales del béisbol cubano y especialmente de los Juegos Panamericanos, donde estarán presentes las selecciones masculina y femenina de nuestro país. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán esta Mesa Redonda desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo la retransmitirá al final de su emisión del día. The story of Dimmick starts with a frantic series of distress calls from Pat Farnelli. If Dimmick had a town square, she'd be standing in the middle shouting for help. Everywhere there's a gap in the trees, there's a well. There's like 10. Sometimes it bubbles and hisses when it comes out. So I highly recommend that you do. You want to drink it? I won't drink it. When Cabot and them came in to get the water and they were telling me it was okay to drink, I said, well, here, go ahead and drink it. And they wouldn't drink it. There were days when 4 kids were out of school sick. Everybody was sick, including me. We were all, our stomachs were really, really acting up, couldn't handle eating anything for over a month, right? And then Jean, next door, talked to me at church and said, did you notice anything funny about your water? Our well's gone bad. The Mays, they have bad water, and they've got a newborn in the house. My next trip was just up the road to Ron and Jean Carter's. They had a gas well in their front yard. Shortly after the well was drilled, their water started bubbling and fizzing. It turned out to be natural gas. I told them that I wasn't happy, that our water was good before they started drilling, and when they got done it was bad. We said, asked if we could prove that it was because of them. And my wife asked the guy if he could prove that it wasn't. He wouldn't talk to her anymore. We lived here 40 years and the water never had a problem with the water. And they drilled. After they drilled, the water was bad. Próximamente en la Mesa Redonda, Gasland, un documental dirigido por el norteamericano Josh Fox. Bueno, una de las situaciones sin dudas que se están denunciando por la expansión de la extracción de gas y petróleo a través del fracking. De acuerdo a la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, la gran mayoría de los pozos que emplean esta técnica pues hacen uso del agua dulce y de media, dice, cada uno gasta 5.7 millones de litros de agua. Y esa es otra de las implicaciones que me gustaría, doctor Pish, pues analizar hoy. Todo este cambio de la producción y de la extracción de petróleo en el mundo que ha llevado a Estados Unidos nuevamente al primer lugar mundial y que tiene un componente importante para Estados Unidos en la producción a través del fracking. ¿Cuánto afecta al medio ambiente? ¿Qué siguen diciendo las investigaciones sobre este tema? Amén de noticias en estos días que hablaban incluso de comprobación por universidades norteamericanas de que están teniendo efectos, son causa de movimientos sísmicos que se están dando en Estados Unidos. Sí, este es un tema, por supuesto, el tema ambiental, cuando se habla de energía es clave, es imposible hablar del tema ambiental sin hacer referencia a los impactos del sector energético en general, no solo el petróleo, sino en las distintas fuentes. Pero antes de entrar en esto, quisiera hacer comentar algo que tiene mucho que ver con lo que decía el profesor Sánchez Porro, el embajador, cuando hablaba un poco de este tema, de la situación actual de los Estados Unidos y la importancia que tiene considerar el tema de la reserva, considerar el tema de los precios. Y quizás relativizando un poco esta situación, quisiera recordar que, por ejemplo, si tomamos algunos de los estimados de reservas mundiales, Estados Unidos tiene menos del 3% de esas reservas mundiales. Y que según también estos estimados, que independientemente de que son datos que hay que tomarlo con mucha cautela, estas reservas serían suficientes solo para unos 11 años de mantenerse las tasas actuales de extracción. Repito, este dato de la duración es un dato que puede variar, sobre todo en la misma medida en que se siga desarrollando la tecnología. En la práctica hemos visto que siempre ese dato varía, pero da una idea de que es un contraste muy grande, por ejemplo, con la situación del Medio Oriente, donde están ubicadas hoy por hoy el 48% de las reservas mundiales, y que en varios de estos países, también en Venezuela, es un petróleo que es suficiente para más de 100 años a las tasas actuales de producción. O sea que esas reservas, incluso con ellas se ha especulado, porque recientemente se dio a conocer que un
famoso pozo de esquisto que Estados Unidos tenía de miles de millones de barriles, pues no era tal. Por eso digo que estos temas de las reservas, y el doctor Alí Rodríguez sabe muy bien que cómo se manejan y se manipulan muchas veces estas estadísticas, hay que tomarlas con mucha cautela, pero bueno, sirven como una referencia para un poco, repito, relativizar algunas de estas noticias de impacto que en ocasiones se dan. El tema del Medio Oriente también es fundamental. Estados Unidos efectivamente ha reducido con relación a décadas anteriores su presencia, su dependencia del Medio Oriente. En el pasado año las importaciones que obtenía Estados Unidos en esa región representaban solo el 21% del total de importaciones, dependiendo más de Canadá y de la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay un tema importante, y en eso coincido plenamente con lo que decía el profesor Sánchez Porro, que Estados Unidos no va a abandonar esa región donde están las mayores reservas, digamos como región. Está claro que como país Venezuela es el que tiene mayores reservas, pero como región, esta región donde se concentra además un crudo de gran calidad, muy bajos costos de producción, etcétera, y no va a abandonar esta región por otra razón importante, y es que sus principales socios comerciales, incluso competidores, el caso de China incluido, dependen del Medio Oriente y dependen mucho más que ellos del Medio Oriente. En el caso de Japón, por ejemplo, en el propio año 2014, 74% del petróleo importado por Japón procedía del Medio Oriente. En el caso de China, el 45%, en el caso de la India, el 61%. O sea, el control del Medio Oriente, y eso explica, repito, no solo el interés, sino también el interés, la presencia física en esa región, tiene mucho que ver con el control de las grandes decisiones globales, y ahí el tema geopolítico es fundamental. Por eso que aún y cuando depende menos que estas regiones y países de esa región, es tan importante el Medio Oriente también para los Estados Unidos. Bueno, es un poco el comentario que quería hacer asociado a lo motivado por las intervenciones brillantes del profesor y del embajador. Ahora, volviendo al tema ambiental. Sin lugar a dudas, repito que hablar de medio ambiente es imposible sin hacer referencia al tema energético, y cuando nos vamos a referir a algunas de las grandes preocupaciones actuales de la humanidad, como es el propio reforzamiento del calentamiento global, del cambio climático, etcétera, la gran dependencia que tiene el sector energético mundial de los llamados combustibles fósiles es uno de los elementos que sin duda hay que considerar. Repito, no se circunscribe únicamente al impacto de los combustibles fósiles, las implicaciones adversas de la energía sobre el medio ambiente, y otro conjunto de riesgos asociados a otros de las tecnologías energéticas, como la propia tecnología nuclear y otras, la propia hidroelectricidad a gran escala. Otras fuentes renovables también tienen determinadas implicaciones, pero si tomamos este tema y el balance, sin lugar a duda que los combustibles fósiles se identifican como la principal causa de ese, al menos en ese tema del calentamiento global y del reforzamiento del efecto invernadero. Decía que los combustibles fósiles representan hoy día cerca del 90% del balance de energía comercial, y eso sin duda es uno de los temas que han preocupado, en particular en los últimos tiempos. Por eso toda esa tendencia más reciente a tratar de potenciar la utilización de las fuentes renovables, que en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto, si se toma el ciclo incluso de vida de muchas de estas fuentes, es mucho menor. Y esto ha estado en primera plana en los debates internacionales. De hecho, en la propia carta encíclica del Santo Padre Francisco, que fue emitida recientemente, y que ha sido todo un acontecimiento internacional. Y hay un análisis muy detallado, diría yo, muy minucioso, no solo del tema del cambio climático, sino en general del tema ambiental. Y un elemento muy importante a mi juicio, y es que uno de los mensajes fundamentales es que el análisis de la crisis ecológica y de sus soluciones no puede verse separado, independiente del análisis de los problemas sociales, de la crisis social, de los problemas de inequidad que afectan al mundo actual, de toda la secuela de problemas que ha dejado este paradigma tecnoeconómico con una visión estrecha, con una visión centrada en la tecnología, en la economía, el pretender que la economía puede y el mercado pueden darle solución a los distintos problemas socioeconómicos, incluso ambientales, el tratar de hiperbolizar, el tratar de sobreestimar las posibilidades de la tecnología y el mercado en esas condiciones. Una encíclica revolucionaria del Papa, sin duda, que ha tenido una gran difusión, y además ya importantes contrarios, sobre todo del Partido Republicano de Estados Unidos. La ultraderecha mundial, y sobre todo ahora, a ese factor ambiental que le dan los hidrocarburos al planeta,
¿cuánto más le agrega ahora a esta extracción acelerada de fracking? El fracking, ¿qué sucede? Que el fracking, para empezar, yo comencé diciendo hace un rato que es un combustible no convencional. Al ser no convencional, esto supone que toda esa operación que se describía hace un rato en la presentación que se hacía supone un costo adicional, ha implicado desarrollos tecnológicos adicionales. Hay que fracturar esa roca con ese fluido que se señalaba hace un rato, que está compuesto por agua, arena y un conjunto de productos químicos. Hay que fracturar esa roca para llegar al recurso y luego extraerlo. Eso es un agua, un fluido que luego se brota nuevamente, se recupera, y todo eso hay un conjunto de problemas ambientales asociados a esa situación y también de costos. Es cierto que se ha logrado reducir considerablemente el costo en la misma medida en que se ha desarrollado y perfeccionado esta tecnología, pero hay costos que el carácter no convencional le da justamente este elemento, que los costos suelen ser superiores a recursos en condiciones similares. Ahora bien, en el tema ambiental se le ha señalado algunos de los aspectos que ya se mencionaban, el tema del agua, los grandes requerimientos de agua y sobre todo el problema del tratamiento de esa agua después que ha sido utilizada y que incorpora todos estos elementos que yo mencionaba hace un rato. Está el otro tema de la posibilidad de que puedan ocurrir en determinadas ocasiones determinados movimientos sísmicos. Está los problemas en definitiva de el propio impacto que puedan tener esos distintos componentes químicos que se incorporan después, la contaminación que genera en esa agua que se trata, y los propios gases que puedan estar asociados a esa utilización o generación mayor de gas, sobre todo el gas metano. O sea, hay un conjunto de elementos que pasan necesariamente por ahí. Está claro que un análisis desde el punto de vista medioambiental hay que verlo en términos relativos con el resto de las fuentes de energía. Si vamos a, por ejemplo, el tema del agua, los agrocombustibles utilizan mucho más agua que el fracking, o sea que hay que necesariamente verlo en ese análisis, pero sin lugar a dudas que estamos hablando de un combustible fósil y además de un combustible fósil no convencional. Todo este tema ambiental, por supuesto, asociado al petróleo y a la energía, tendrá un momento fundamental este año también con la conferencia de finales de año en París, donde se debe alcanzar un acuerdo global para enfrentar el cambio climático, y todo el proceso negociador que está teniendo lugar es un proceso donde hay un enfrentamiento muy claro norte-sur ahí en ese sentido, dado el interés de los países desarrollados de tratar de eludir sus compromisos históricos con este importante tema. Enfrentamiento norte-sur, y eso me lleva a la pregunta final a Ali Rodríguez Araque. Esta noticia de Estados Unidos como mayor productor de petróleo del mundo, ¿cuánto tiene que ver con la geopolítica, con las aspiraciones de poder absoluto? ¿Cuánto tiene que ver con ese enfrentamiento actual de Estados Unidos con Rusia y Venezuela, por ejemplo? Bueno, yo hace un rato comenté lo que ha sido la estrategia norteamericana buscando la autosuficiencia en materia energética, y obviamente que en ese camino han tenido algunos éxitos de importancia. Los precios en materia ambiental ya es un problema que fundamentalmente le corresponderá resolver a la sociedad norteamericana. Ahora, yo quería abordar un tema que hasta ahora se nos está escapando, que es el problema de la política y la geopolítica. Uno a veces cae en su propia trampa de irse mucho por el análisis técnico de los problemas y perder de vista que todo esto, en fin de cuentas, está guiado por intereses políticos y, en este caso, geopolíticos. En Estados Unidos, bueno, algo más que estudiado, súper conocido, pues se han conformado gigantescos oligopolios que han venido ejerciendo sistemáticamente el poder político, quitan presidentes, si no los pueden quitar los asesinan, es decir, que hacen fiesta con el poder. Pero si lo hicieran en fronteras adentro, no sería un problema tan grave. Es que lo hacen fronteras afuera, lo hacen en el mundo. Y por supuesto que la política no es un hecho abstracto que no tenga una profunda interrelación con los procesos reales de la economía, los movimientos de la sociedad, etcétera. Y obviamente que dentro de la política y la geopolítica el factor petrolero ha jugado un rol muy grande. A lo largo de la historia petrolera no han sido pocos los conflictos armados que han existido. No han sido pocos los golpes de Estado, las invasiones,
todos esos conflictos del Medio Oriente, ¿qué explicación tienen? ¿Es que acaso ese discurso norteamericano de llevar la libertad, de la democracia? ¿Cuánta democracia hay hoy en Irak? ¿Cuánta democracia hay hoy en Siria? ¿Cuánta libertad? Etcétera, etcétera. Uno puede amanecer hablando de eso, de esas afirmaciones del imperio norteamericano. Pero es que también en nuestra región esto ha provocado golpes de Estado. Cada vez que han habido avances en el ejercicio de los legítimos derechos de propiedad de Venezuela sobre sus recursos naturales, así como cualquier otro país, pongo el que conozco más, surgen inmediatamente fuertes conflictos con el gran poder norteamericano, como el que hemos vivido en estos últimos 16 años. Y anteriormente también hubo derrocamientos de gobierno, y si no doblaban la mano del que estuviera allí en Miraflores, venía el golpe de Estado. Hasta ahora no hemos tenido invasiones porque, bueno, sería una larga de, como dijo Fidel, la guerra de los 100 años. Pero obviamente que tienen muchos otros recursos, además de la intervención armada directa. Aparte que en las últimas guerras salieron bastante trastornados, incluso con impactos internos en la sociedad norteamericana. Lo que llevó la derrota de Vietnam, lo que llevó hacia el seno de la sociedad norteamericana, trajo consecuencias tremendas que están todavía ahí en la sociedad norteamericana. Pero entonces apelan a otros medios. En el caso de Venezuela, no puedo dejar escapar esta ocasión, pues estos 16 años han sido de un duro conflicto por defender la soberanía venezolana, pero donde el firme y vasto apoyo, el desarrollo de la conciencia del pueblo venezolano ha podido conjurar todas estas tentativas que aún siguen manteniéndose, buscando sembrar la violencia en Venezuela. Detrás de todo eso que está el problema petrolero. Por supuesto hay un problema geopolítico también por la posición que juega Venezuela, que ha jugado históricamente de cara al continente y el que sigue jugando actualmente. Pero extendiendo más la visión, más allá del país, esto lo hemos venido planteando en distintos ámbitos. Hay un conflicto en el mundo entre dos grandes factores, el factor capital y el factor tierra. Entre los propietarios de los recursos naturales, los legítimos propietarios de los recursos naturales y los propietarios del gran capital, que van a donde sea buscando ganancias y superganancias, y al precio de lo que sea. Estas cosas que están hablando ustedes sobre el medio ambiente y los impactos, a ellos no les importa. Eso depende de los intereses de los grandes monopolios, que son los que determinan hasta las normas ambientales. Y sigue siendo el gran problema de la geopolítica mundial, de cómo están las correlaciones de fuerzas mundiales. No hay duda de que el derrumbe de la Unión Soviética, habiendo dejado a Estados Unidos como el gran hegemón mundial, pues tuvo consecuencias muy graves, sobre todo para los países del llamado tercer mundo. Ahora surgen nuevos equilibrios de fuerza, y allí todo ese problema que ustedes comentaron hace un momento con relación a China, es producto de esos cambios en las correlaciones de fuerza mundial que siguen su marcha. Porque todo imperio históricamente está demostrado, tiene en su momento climático, su máximo de auge, y comienza la declinación. Ha llegado el proceso de declinación del imperio norteamericano, como algunos dicen. Habría que estudiarlo con más detenimiento. Pero lo cierto es que ya no pueden jugar como jugaron antes, por ejemplo, en nuestra región. Ya no pueden intervenir tan abiertamente como lo decían anteriormente. Pueden hacerlo, eso no hay que descartarlo nunca, pero ¿a qué precio? Entonces, ese factor político no podemos dejar escaparlo. El político y el geopolítico. Y creo que, habiendo oído intervenciones tan
brillantes, también sostenidas como las que hemos oído esta tarde, agrego pues que deberíamos dedicar un programa a estos problemas de la política. Bueno, pues le tomo la palabra a Ali. Vamos a hablar de esa gran contradicción de la que usted habla, del capital y la tierra, la que se está dando hoy en estos tiempos y que por supuesto también nos puede llevar a conocer más sobre lo que está aconteciendo en el mundo. Detrás de una simple noticia, ¿cuántos elementos se pueden analizar? Esta hora nos ha dado tiempo solo para entrarnos en una parte de ellos, pero hay más de lo que hablar y será un tema con el que volveremos a nuestra mesa redonda. Le agradezco a Ali, a Pish y al profesor Sánchez Porro haber estado con nosotros esta tarde en la mesa redonda y a ustedes los invito a estar de nuevo con nosotros mañana en un nuevo programa. Muy buenas noches.